Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor, a pedir su dirección, su guianza en esta enseñanza de esta mañana, dándole la bienvenida a todos hoy una vez más y a los que a través de internet también se conectan. Sean todos bienvenidos. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por permitirnos estar aquí un día más, por darnos, Señor, la posibilidad de congregarnos para aprender de ti cada vez más, para poder, Señor, avanzar en todo lo que tú, oh Dios, has determinado para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este día a toda la verdad, tu presencia se manifieste de manera poderosa, pero sobre todo que nos des la paz que es necesaria para que podamos nosotros recibir la voz que viene del cielo. Hoy te pedimos, Señor, que nuestras vidas sean edificadas y que podamos, Señor, hoy recibir todo lo necesario para que sigamos cumpliendo el propósito en esta tierra. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a ubicarnos en el verso 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11. Y dice la escritura de esta manera. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Vamos a hablar hoy un poquito acerca de este tema que lo hemos llamado la disciplina del Padre. Y hemos venido hablando durante varias semanas de diferentes temáticas que, analizándola, incluso esta mañana temprano, veía cómo el Señor iba llevándonos en un proceso progresivo a través de todas estas enseñanzas y cómo podemos entender que hay un proceso a través del cual el Señor nos quiere ir llevando de menos a más, de ser hombres a ser varones, de ser personas completamente naturales y carnales a poder desarrollar en nosotros una vida espiritual tan fuerte, tan robusta, tan firme, que podamos alcanzar esa naturaleza divina en nosotros. Precisamente porque el Señor ha preparado para nosotros cosas buenas, para que usted y yo andemos por esas cosas, por ese camino de hacer esas cosas buenas. Entonces, aquí en Hebreos encontramos que la Escritura nos está hablando acerca de la disciplina y nos está mostrando de que la disciplina viene ¿de quién? La disciplina viene del Padre. Y está hablando entonces en términos de padre e hijos. Y nos está diciendo que no hay hijos que se pueden dejar o se deben dejar sin disciplina, porque aquellos hijos que se dejan sin disciplina, entonces dice la Escritura que son bastardos. En otras palabras, son hijos que no me interesan, no me importan. Pero cuando yo realmente amo a un hijo, cuando yo realmente me intereso por un hijo, dice la Escritura que entonces como padre debo corregirlo, debo disciplinarlo.
Y si notamos en el versículo 9, nos está mostrando un contraste de dos tipos de padres que usted y yo tenemos. Tenemos por un lado padres terrenales, por supuesto, que los amamos, que los honramos. Hombres y mujeres que se han sacrificado de una o de otra manera para tratar de hacer lo mejor que está en sus manos para que nosotros podamos también ser la mejor versión de nosotros mismos. Y esos padres terrenales dicen que también nos disciplinan. Porque ¿quién de los que estamos aquí presentes puede levantar la mano y decir: a mí nunca me tuvieron que disciplinar? A mí nunca me tuvieron que corregir. A mí nunca me tuvieron que regañar. Una de las cosas que más criticábamos de jóvenes o de adolescentes era la cantaleta de la mamá. Decimos en Colombia cantaleta. Cantaleta haciendo referencia a cuando la mamá empieza a decir y empieza a hablar y hablar y hablar, y uno dice: no quiero ni escuchar lo que dice, porque lo consideramos cantaleta. Pero resulta ser que lo que la mamá decía o el papá decía, no lo decían porque se levantaron en la mañana y dijeron: ay, estoy aburrido, voy a molestar a mi hijo. No tengo nada más que hacer hoy, ya hice el quehacer del día, ya está listo el almuerzo, ahora me voy a dedicar a hacerle la vida miserable a mi hijo. No. Cuando un papá o una mamá tiene que decirle algo a su hijo que muy seguramente no le va a gustar, no es porque tenga en su corazón el deseo de molestarlo. Al contrario, es porque está viendo en su hijo o está viendo en su hija una actitud o una conducta que no está correcta, y entonces su deseo es que corrija esa conducta, para que entonces al corregir esa conducta su hijo o su hija puedan realmente avanzar y crecer y ser una persona madura. Pero dice el versículo 9, continúa diciendo que también, así como tenemos esos padres terrenales, dice: ¿cómo no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces fíjense que pone el tema de la disciplina o de obedecer a la disciplina o a la reprensión del Señor en un término muy importante, porque incluso nos está queriendo decir que nos estamos jugando la vida. Es decir, si obedecemos al Padre, dice, viviremos. ¿Qué pasa entonces si no lo obedecemos? Porque ¿hacia dónde lleva la disciplina? La disciplina tiene un objetivo. La disciplina es que usted y yo podamos, o tiene el objetivo de que usted y yo podamos avanzar en un camino. Y es el camino de la vida. No solamente en el camino de este marco terrenal, de la vida terrenal, sino en el marco de una vida hacia donde vamos, la verdadera vida. Y la disciplina del Señor viene para eso. Ahora quiero mostrarle un poquito acerca de todo esto. Acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Un pasaje que ya hemos leído muchas veces, que lo hemos tocado muchas veces en otras enseñanzas, pero que vamos a enfocarnos en lo que el Señor nos quiere mostrar hoy. Y dice entonces 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil. Ahora, este verso 16 nos muestra 4 propósitos de la escritura que conllevan a una meta o a un gran objetivo. Y entonces dice, la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Primero, enseñar. Luego, redarguir o convencer. Tercero, corregir. Cuarto, instruir en justicia. Ahora el 17 dice, la gran meta o el gran propósito de estos 4. Es decir, enseñar, convencer, corregir e instruir nos llevan a otro objetivo mayor, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, el rol de nosotros terrenalmente hablando como padres tiene que ser un rol en donde busquemos formar en nuestros hijos un carácter, formar en nuestros hijos una disciplina, formar en nuestros hijos
todo lo necesario para que ellos estén preparados para enfrentar la vida por sí solos. No podemos trabajar y esforzarnos día con día para formar hijos o hijas que al cabo del tiempo podamos decir: ay, mi bebé tan lindo, tiene 40 años y todavía está en casa. No, sino que formamos en ellos el carácter, formamos en ellos ciertas cosas que ellos necesitan para que ellos puedan ser independientes. A eso debemos apuntar como padres. Porque entonces cuando papá y mamá falten, ¿qué va a pasar con ese hijo que fue completamente dependiente de ellos? Se le acabó también la vida, hay que enterrarlo también con papá y mamá. O hay que enterrarla con papá y mamá porque no tiene una vida sino la vida de sus padres. Entonces nuestro rol como padres tiene que ser un rol en donde les amemos, por supuesto, les ayudemos en todo lo necesario, pero sobre todo que nos enfoquemos a que ellos desarrollen en sus vidas todo lo que ellos necesitan para que se puedan enfrentar a la vida por sí mismos. Para que ellos eventualmente puedan formar sus propias familias y mañana puedan ser ellos los padres de sus propios hijos. Ahora, Dios entonces nos está diciendo que Él ha preparado o ha diseñado un sistema que es a través de la Escritura. A través de ese sistema Él quiere llevarnos a que usted y yo tengamos todo lo necesario para que estemos preparados para toda buena obra. Y entonces dice que la Escritura nos enseña, nos convence, nos corrige y nos instruye para que podamos llegar a la perfección. Entonces es muy importante que entendamos esto, porque entonces la perfección es la meta a donde Dios quiere llevarnos. Pero miremos entonces y empecemos ya a desarrollar la temática de hoy. Y fíjense a la imagen frontal que tiene usted, para que empecemos a entender. Pensemos que nuestro proceso de la vida es como una escalera que vamos subiendo, en donde cada escalón es una etapa de nuestro proceso. Miremos por ejemplo lo que nos dice Proverbios 15:24. Proverbios capítulo 15, verso 24. Mire lo que dice. El camino de la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Entonces fíjese esto, el camino de la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba. Por eso ilustré esto como una escalera en donde vamos subiendo. Pero yo no puedo ir al último escalón sin antes subir al primer escalón, porque hay un proceso que debo seguir. Entonces, en el tema de los escalones o de los procesos, cada escalón representa una de esas 4 etapas que la Escritura tiene como propósitos para llevarnos a esa gran meta que es la perfección. Entonces hay un primer escalón, dice la Escritura, es útil para enseñar. Y entonces viene la palabra como esa luz. La enseñanza viene como luz a nosotros a sacarnos de esas tinieblas en las que estábamos antes, y comienza entonces a activarse nuestro oído espiritual, es decir, empezamos a entender, luego nuestros ojos se abren y empezamos a conocer, y en ese proceso, cuando ya yo estoy siendo enseñado, esa enseñanza que tiene que producir en mí, segunda etapa, nos tiene que dar una convicción. Esa enseñanza que yo he recibido, que yo ya la he entendido, tiene que provisionar en mi espíritu convicción. Un convencimiento tal de que lo que el Señor me ha hablado es correcto y que yo lo tengo que incorporar en mi comportamiento, que yo tengo que ir cambiando ciertas áreas de mi vida y alineándome a lo que el Señor me ha ido enseñando. Entonces yo ya estoy convencido. Esa es la segunda etapa. Pero después de que yo estoy convencido, es posible que en el proceso de que yo recibo enseñanza y que voy tratándola de entender y que la voy interpretando o llevándola a mi comportamiento, yo me puedo equivocar. Yo puedo de pronto creer que estoy caminando derecho, pero resulta que ya me desvío un poquito. Y entonces ahí es donde viene la tercera etapa.
La corrección. ¿Qué es la etapa que no nos gusta? Ni nos gusta en el plano terrenal, ni nos gusta tampoco en el plano espiritual. No nos gusta la corrección. Pero mi deseo es que al salir de aquí podamos salir entendiendo la importancia y la bendición de la corrección. Porque entonces cuando yo me equivoco, yo necesito ser corregido. Porque ¿qué pasa cuando yo equivocándome creo que no estoy equivocado? Pues voy a seguir equivocándome más y entonces en vez de ir subiendo, en realidad yo estoy bajando. Y entonces nos está diciendo Proverbios que el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarnos del Seol que está allá abajo. Pero entonces es muy importante ver la condición al entendido, es decir, al que logra comprender la importancia de poder avanzar hacia arriba. Y en ese proceso no solamente está la enseñanza, no solamente está el convencimiento, sino que también está la corrección. Y luego de la corrección entonces viene una cuarta etapa que es una instrucción en justicia. Para que se complete todo el paquete, todo el combo. Cuando vamos a comer hamburguesa nos gusta en combo, ¿no? Porque la hamburguesa sola no, con papas y Coca-Cola. Y si guardo dieta, Coca-Cola Light. Entonces, para que se complete el combo, necesito ser enseñado, ser convencido, ser corregido, para poder recibir una instrucción en justicia que me va a llevar cada vez más a acercarme a esa perfección que Dios quiere para nosotros. Porque esa es la gran meta. Pero para esa gran meta yo necesito la disciplina del Padre. Ahora miremos entonces esta parte. La parte específicamente de la corrección, que es en donde nos queremos referir hoy. Porque es muy importante ver la corrección como algo fundamental para poder avanzar. Y vámonos a Job capítulo 5, verso 17. Job capítulo 5, verso 17. Partiendo de la base que ya estamos check con la enseñanza, aunque seguimos recibiéndola, ya estamos siendo convencidos, ahora estamos quizás en la etapa de la corrección. Fíjense lo que dice Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios ¿qué? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser un hombre bienaventurado cuando es castigado? A ver, ¿usted se sentía muy feliz cuando la mamá le mandaba la chancleta encima? Usted venía corriendo donde la mamá le decía, mamá, mamá, pégame. No. Cuando usted y yo hacíamos algo malo que sabíamos que estaba mal, queríamos escabullirnos y que no nos vieran. Porque no queríamos la corrección. Y la tremenda costumbre de las mamás de aquella época, de que cuando castigaban o corregían, lo hacían por sílabas. Una sílaba, un golpe. Otra sílaba, otro golpe. Y el castigo se hacía largo. Pero fíjese lo que está diciendo la Escritura. Aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Porque si entendimos bien lo que leímos al inicio en Hebreos 12:5, que nos decía que el padre al que ama disciplina, al que recibe por hijo lo azota, porque la corrección es algo fundamental para nuestras vidas. Por eso pregunté ahorita, ¿quién puede levantar la mano que nunca haya sido corregido? Y ninguno la levantó. Ni aún yo, porque yo sé todas las veces que tuve que ser corregido. Y aún todavía sé que necesito ser corregido. Porque nos podemos equivocar. Pero bendito sea Dios que Él, como un buen padre, está siempre atento a nosotros,
como veíamos la semana pasada, sus ojos están mirando todo lo que hacemos. Y cuando miramos o él mira todo lo que hacemos, él se da cuenta, este se me está desviando, venga, una corrección. Y él empieza con un llamado de atención. A veces no prestamos atención a ese llamado. Porque por donde metemos la cabeza, por ahí metemos todo el cuerpo. Pero entonces la disciplina, la corrección, el castigo aún es fundamental. Y dice la Escritura, bienaventurado. Porque esta palabra bienaventurado en el contexto de esta Escritura es una palabra que indica heredero. En el Nuevo Testamento encontramos esta palabra varias veces, que viene de una palabra griega que es Makarios, que significa bienaventurado, doblemente feliz, próspero. Pero en este contexto, en Job, que es la palabra hebrea esher, significa o tiene que ver con una herencia o con un heredero. Y nos muestra, nos lleva al momento en que el hijo mayor, aquel que debía llevar las riendas de la familia en el momento en que el padre faltara, se postraba frente al padre, el padre imponía sus manos sobre él y le daba la bendición del heredero, lo cual lo facultaba para tener acceso a todo y tener la autoridad sobre todos. Y aquí nos está diciendo, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Porque el primogénito no necesariamente era el perfecto de nacimiento, el que nunca se equivocó. No, el padre tuvo que corregirlo. De hecho, prestaba mayor atención el padre al primogénito precisamente por su condición de primogénito, precisamente porque él se convertiría en el heredero. Y entonces el padre prestaba mayor atención a él, era más exigente con él, para que pudiera él desarrollar todas las capacidades necesarias para eventualmente reemplazar al padre como el líder de la familia. Entonces miren lo importante de esto. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Y fíjese la segunda parte. Por tanto, no menosprecies la corrección de ¿quién? Del Todopoderoso, el que todo lo puede hacer, aún castigarnos. No menosprecies, no tengamos en poco, no le demos menos valor al castigo o a la corrección, porque es fundamental. Ahora vámonos a Proverbios 3, versos 11 y 12. Proverbios 3, versos 11 y 12. Una vez más nos dice, no menosprecies, hijo mío. O sea que ¿quién está hablando? Un padre está hablando, o el padre está hablando. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, ¿de qué? De su corrección. Yo no sé si en medio de nosotros hay alguno que se caracterizó en sus tiempos de juventud por ser, como decíamos la semana pasada, la oveja negra de la familia, el que más le dio que hacer a sus papás. Yo no sé si hay alguno de esos aquí, no me tiene que decir. Pero resulta que cuando encontramos a ese tipo de personas, hombres o mujeres, porque a veces pensamos que los hombres eran los más tremendos, y no, a veces habían mujeres bien tremendas. Pero a donde quiero llegar es a esto: cuando encontramos en medio de una familia a un chico o a una chica que son así bien inquietos, que son los que le sacan las canas a sus padres, que son los que no los dejan dormir, son a los que más se les regaña, a los que más se les castiga, a los que más se les reprenden. Y no es por una cosa, muchas veces se les reprende y se les castiga por 2, 3, 5, 10 cosas.
¿Y qué es lo normal de uno escuchar en un hijo? ¿Y por qué no castigas a fulano de tal? ¿Y por qué no? ¿Por qué siempre a mí? Dice la Escritura, no te fatigues, no te canses cuando eres reprendido. Porque una de las cosas que el enemigo quiere poner en nuestro corazón es ese cansancio. Como, ay, estoy harto de que me estén regañando, estoy harto de que me estén diciendo qué tengo que hacer. Y aquel que desprecia esa corrección se vuelve un necio. Dice aquí, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección. Miren el 12. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea que si no somos corregidos, reprendidos o aún castigados, es porque no le importamos. Preocúpese cuando usted, cometiendo un error, no reciba una corrección. Porque eso significa que aquel que es su padre, a usted no le importa. Y hay padres, tristemente, pocos quizás, pero hay padres o madres que dicen que hagan lo que quieran. La labor es corregir, castigar. Pero no piense que castigar es matarlos o, mejor dicho, dejarles marcas en el cuerpo. Aun cuando usted venga con muchas cicatrices de muchas chancletas que le dieron en la cabeza. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted golpee a sus hijos. Estoy diciendo que es necesaria la corrección. Porque esa es una de las mayores manifestaciones del amor. El Señor al que ama, castiga. Como el Padre al Hijo, a quien ama. 15:32, por favor, de Proverbios. 15:32. Mire lo que dice esto. El que tiene en poco la disciplina, ¿qué hace? Menosprecia su alma. O sea, estás atentando contra ti mismo cuando estás menospreciando la disciplina. Mas el que escucha la corrección, ¿qué tiene? Entendimiento. ¿Qué veíamos ahorita en el pasaje de la escalera? Proverbios. El camino de la vida es ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿A quién? Al entendido. O sea, uno que es entendido sabe que el camino de la vida es hacia arriba. No hacia abajo ni hacia los lados, es hacia arriba. Hacia allá es el camino de la vida, a un entendido. Por eso el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque quien escucha la corrección sabe que eso le va a ayudar a subir un escalón más, a avanzar en ese proceso. Pero necesitamos entonces entender el verdadero valor de la disciplina, de la corrección. ¿Me estoy dando a entender hasta ahorita? Muy bien. Vamos a esta parte final, porque no pienso extenderme más allá de lo necesario. Fijémonos entonces que enseñar y convencer ya está chuleado. Estamos en la etapa de la corrección. Pero vamos a darnos cuenta cómo la corrección está interrelacionada con la instrucción. Valga la pena decir que la instrucción es una etapa previa para poder continuar en ese proceso de la perfección. Y miremos entonces lo que dice Proverbios 10:17. Proverbios 10:17. Volvamos. ¿De qué está hablando esas escaleras? Del camino de la vida, que es hacia arriba. Esa es la ilustración que hoy tenemos. Ahora, fíjese lo que dice 10:17 de Proverbios. Camino a la vida es
Y la instrucción es ¿qué etapa? La cuarta etapa. Enseñar, convencer, corregir, instruir. Fíjense la relación. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Yerra significa desviarse, equivocarse, no dar en el blanco. ¿Por qué es importante ver esto? Porque nos está mostrando una relación entre uno y otro. ¿Qué quiere decir? El que no está dispuesto a recibir la corrección, de acuerdo a lo que vimos en los versos anteriores, a valorarla, a entender que la corrección es necesaria en nuestra vida, aún el castigo o la disciplina, si lo quiere decir así, es fundamental en nosotros, no solamente porque nos demuestra que el Padre nos ama, sino también porque eso nos permite avanzar a la instrucción. A ver, lo voy a volver a ilustrar. Usted, papá, mamá, tiene un hijo que cometió un error, cualquiera que haya sido. Usted, papá y mamá, ¿qué hacen? Lo llaman y lo corrigen, lo regañan, lo reprenden. Hiciste muy mal y todo lo que usted haga. Pero acto seguido, después de que usted le llama la atención, después de que usted aún lo castiga, ¿qué se supone que usted tiene que hacer con su hijo? O sea, si lo regañaste o lo llamaste la atención por algo que hizo malo, ¿hacia dónde lo quieres llevar? A que haga algo bueno. Entonces, por ejemplo, para poner cualquier ejemplo, tu hijo le faltó al respeto a una persona. Tú te diste cuenta, te enojaste mucho y en medio del enojo lo regañaste. Eso no se hace. Malcriado. Y quizás le diste 2 correacitos ahí para que le quedara una señal. Pero se supone que después tú tienes que venir a decirle, mira, lo que hiciste está mal hecho. Tú no debes faltarle al respeto a una persona. Tú debes tratar bien a las personas. Porque así como tú tratas a las personas, es como tú quieres que te traten a ti. Entonces, ¿qué viene después de una corrección? Viene una instrucción. Le estás mostrando que cambie esto que hizo mal por algo como lo debería en realidad haber hecho. Esa es la instrucción. Pero si aquel no acepta ni siquiera la reprensión, ¿cree usted que va a aceptar la instrucción? Por eso hay una relación directa entre la reprensión o la corrección y la instrucción. Y aquí nos está diciendo, camino a la vida es guardar la instrucción, porque la instrucción nos está llevando en ese proceso del camino de la vida. Pero si yo no logro amar la corrección, entender el propósito de la corrección, no voy a llegar ni siquiera a la instrucción. Por lo tanto, no voy a llegar a la vida. Y entonces me quedo estancado y posiblemente hasta me estoy regresando. Cuando el camino de la vida es hacia arriba, para alejarme del Seol abajo, al no amar la corrección, entonces yo me estoy regresando. ¿Sabes? No quiero irme para allá, me quiero ir para el Seol. No estoy interesado en que me corrijan. Muy importante que entendamos esto. Ahora miremos este otro. Salmo 94:12. Salmo 94:12. Mire este. Otra vez la palabra bienaventurado, heredero. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Y fíjese la segunda parte. Y en tu ley lo instruyes. ¿Qué hace Dios? Dios viene y nos llama la atención. Y aún si necesitamos una reprensión fuerte, nos trae una reprensión fuerte, aún castigo si fuera necesario. Pero al mismo tiempo nos está mostrando a través de su palabra cómo es que nosotros debemos comportarnos. Cómo es que nosotros tendríamos que haber actuado. Y entonces viene la reprensión para hacernos entender que me equivoqué. Y esa reprensión tiene que producir en mí
un deseo de cambiar ese comportamiento equivocado por un comportamiento correcto. Ese es el propósito. Es decir, el propósito de la disciplina del Padre no es acabar con nuestras vidas, no es hacer miserable nuestras vidas en esta tierra. El propósito de la disciplina del Padre no es que usted tenga que estar sufriendo y sufriendo y sufriendo en esta tierra, sino que el propósito de esa disciplina es que usted y yo podamos ir a la vida. Hacia allá nos quiere llevar Dios. Por eso Cristo, cuando viene y se presenta ante los discípulos, una de las cosas que les dice: yo soy el camino, pero yo también soy la verdad y también soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, yo tengo que llegar a la etapa camino, luego a la etapa verdad, finalmente a la etapa vida. Y cuando yo estoy en la etapa vida, puedo ser candidato a la vida eterna, que es estar con el Padre. Antes no. Pero muchos en el camino desertamos porque no estamos interesados en que se nos corrija. Y hay una relación entre la corrección y la instrucción. Y fíjese algo bien interesante que me daba a entender el Señor en esto. En la enseñanza, el ejecutor de la enseñanza es el Señor, Cristo, Jesús. Él es la enseñanza. Porque Él dice: yo, la luz, he venido al mundo para que el mundo no ande en tinieblas. Vámonos a Proverbios 6:23. Proverbios capítulo 6, verso 23. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Qué es la enseñanza? ¿Y qué dijo Jesús? Yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que no anden más en tinieblas. Es decir, Jesús estaba diciendo: yo soy la enseñanza, o en mí está toda la sabiduría de Dios para ser enseñada. ¿A qué se dedicó principalmente Jesús durante más de 3 años? A enseñar. Entonces, en la etapa enseñar, el agente ejecutor, ¿quién es? Jesús. Jesús es el que nos enseña. Pero en la segunda etapa, la etapa del redarguir o del convencer, ese ya no es trabajo de Jesús. La Escritura nos dice en Juan capítulo 14 que es trabajo de quién. Miremos, vámonos a Juan capítulo 14. Perdón, 16. Juan 16, versículo 8. 7 y 8, 7 y 8. Juan 16, 7 y 8. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando Jesús. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es que está mostrándonos aquí la Escritura que el proceso de la enseñanza es un proceso que le compete al Hijo, a Jesús. Él nos enseña todas las cosas. Luego quien nos convence es el Espíritu Santo. Esa es la labor de Él. Incluso en el capítulo 14 nos dice que Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todas las que Jesús nos ha enseñado. Porque ya es un complemento. Entonces viene Jesús y nos enseña, luego viene el Espíritu Santo y nos convence de que esa enseñanza es verdad y que la debemos atesorar en nuestra vida. Pero luego en las otras 2 etapas, en la corrección y en la instrucción, quien interviene es el Padre.
Veíamos en Hebreos 12 cómo nos dice que la disciplina o la corrección, ¿quién la ejecuta? El Padre. ¿Y quién ejecuta la instrucción? El Padre también. Vámonos a Proverbios capítulo 1, verso 8. Proverbios capítulo 1, verso 8. Uno 8. Oye, hijo mío, la instrucción de, y no menosprecies la dirección de tu madre. Entonces, ¿quién es el que da la instrucción? Entonces, miremos cómo en la enseñanza interviene el Hijo, Jesús, en el convencimiento, el Espíritu Santo, pero en la corrección y en la instrucción interviene el Padre. Y nos muestra cómo hay una relación entre ambas. Si yo menosprecio la reprensión o la disciplina o el castigo, como lo quiera llamar, no soy apto para recibir una instrucción en justicia. Si yo no estoy dispuesto y no entiendo el valor de que me llame el Señor la atención, de que me quiera corregir, entonces no estoy preparado para que Él me instruya. Por lo tanto, no puedo seguir avanzando en el camino de la vida. Y estoy estancado. Y posiblemente, como lo dije hace un rato, me quiera devolver en el proceso. No sé si está siendo claro hasta aquí esto. Ahora regresémonos a Proverbios 6:23 para terminar hoy. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y fíjese la última parte, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahí están las dos etapas juntas, reprensión e instrucción. Porque viene la reprensión, paralelamente viene una instrucción. Mira, lo hiciste mal, no era por ahí. No debiste haber dicho esto, debiste haber dicho aquello. No debiste haberte comportado así, te debiste haber comportado de esta manera. Mira, te enojaste, no te debías haber enojado, más bien hubieses orado y hubieses pedido paz. Siempre la corrección del Padre está a la par de una instrucción. Pero si yo no recibo esa reprensión o esa corrección, no viene la instrucción. Y entonces, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a actuar diferente? ¿Cómo es que yo me voy a parecer a Cristo Jesús si Él es la medida del varón perfecto? Ahora, Jesús mismo en su vida terrenal fue perfeccionado. Miremos lo que dice como un bonus aquí, Hebreos capítulo 5, verso 9. Desde el verso 7, 5, 7, 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versos 7, 8 y 9. Mire lo que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Será que en las reprensiones se padece? ¿O son muy ricas las reprensiones y los castigos? Se padece. Dice, y por lo que padeció aprendió ¿qué? La obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Por eso Jesús se convirtió en un ejemplo, en una medida, en un parámetro para nuestras vidas. Porque Él en su vida terrenal fue perfeccionado, entendiendo en realidad lo que perfección es. Porque en la mente del común, perfección es no cometer errores. Pero para Dios la perfección no es no cometer errores. Para Dios la perfección, como lo veíamos en 2 de Timoteo 3:17, es ser
enteramente preparados para toda buena obra. No tiene que ver con cometer errores o no, porque entonces aquí se estuviera contradiciendo la Escritura. Porque le hago una pregunta: ¿Jesús fue santo, sí o no? ¿Pecó, sí o no? Y entonces, ¿por qué dice que fue perfeccionado si es que perfección tuviera que ver con cometer o no cometer errores? Y es porque para Dios la perfección no tiene que ver con cometer o no cometer errores, porque eso es parte de la naturaleza de esta tierra. Vamos a cometer errores, pero por eso Dios ha establecido la corrección como un mecanismo para ir dejando al lado esos errores y luego, a través de la instrucción, parecernos más a Jesús y ser cada día perfeccionados, es decir, poder cada vez estar más preparados para hacer las obras buenas que Dios ha preparado para nosotros. Perfección no es no cometer errores. Algunos dicen: soy cristiano pero no perfecto. Pero también estás contradiciendo la Escritura, porque Pablo decía que él era perfecto y también era como nosotros, un ser humano. Porque Pablo entendió que la perfección implica principalmente el que yo pueda estar, como lo dice el Salmo 119:1, en el camino de los perfectos, es decir, en un camino a través del cual, el camino de la vida que veíamos ahorita, en donde yo me dejo enseñar, en donde esa enseñanza me convence, en donde por supuesto van a venir momentos donde tengo que ser corregido, pero yo escucho la corrección y traduzco esa corrección en un cambio de comportamiento, porque viene una instrucción de Dios para mi vida. Y esa instrucción me conduce cada vez más a parecerme a Cristo. Y ese es el propósito entonces. Entonces la disciplina del Padre no es para acabar con nosotros. La disciplina del Padre es para que usted y yo maduremos o seamos perfectos. Porque eso sería un sinónimo muy importante para entender la perfección. Es madurez. ¿Ya somos completamente maduros? ¿Tendrá la madurez que ver con la edad? ¿No? La madurez tiene que ver con el hecho de que yo pueda asumir siempre las mejores posturas o actitudes ante todos los momentos o circunstancias de la vida. Eso demuestra mi madurez. No importa si tengo 15 o 50 o más. Porque hay muchos niños de 60 años y muchos hombres de 20. Entonces, la madurez tiene que ver con el hecho de cómo yo me comporto frente a las circunstancias, cómo yo reacciono ante las cosas de la vida. Eso demuestra mi madurez. Eso es perfección. ¿Soy completamente maduro? No lo soy. ¿Pero soy más maduro de lo que era hace 10 años? Obviamente que sí. ¿Pero por qué soy más maduro? Porque he decidido recibir la reprensión o la disciplina o la corrección en mi vida como algo que me va a ayudar para yo poder ser cada vez más maduro. Y en el proceso de la vida he tenido que ser corregido muchísimas veces. No nos podemos escapar de esa. Pero el punto es entender qué es lo que Dios quiere a través de la disciplina. Cuando hablamos de disciplina pensamos en algo completamente malo. Ay, yo no quiero la disciplina. Porque en la carne la disciplina cuesta, duele. Todo lo que implique disciplina duele. Pero cuando pasamos el umbral de poder empezar a dar esos pasos que debemos poco a poco hasta que esa disciplina se convierte en parte de nuestra vida, ya el dolor pasa y empezamos a sentir la satisfacción de los resultados de esa disciplina. Por eso la disciplina del Padre es necesaria para nosotros, si es que en realidad queremos ser hijos. Si usted no quiere ser hijo, está bien. Pero si usted quiere ser hijo, la disciplina es parte del proceso. Amén. Pongamos de pie, por favor.
Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te honramos. Gracias por tu palabra el día de hoy, por lo que tú nos enseñas, porque es algo maravilloso poder entender lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias por amarnos, porque tú al que amas reprendes, disciplinas, castigas si fuera necesario. Gracias por cada reprensión que yo he recibido en mi vida. Gracias por cada llamado de atención. Muchos de ellos, Señor, fuertes, pero también muchos otros con ese amor que te caracteriza, Dios. Y hoy, si puedo estar de pie frente a esta congregación, es porque tú me has corregido tantas cosas y me has dado, Señor, la valentía y la capacidad de poder recibir la disciplina y la reprensión y capitalizarla para que me ayude a crecer y avanzar en el camino de la vida. Yo soy resultado de lo que tú has hecho en mí. No es por mis propias fuerzas que lo he logrado. No son mis méritos. Has sido tú y solo tú, Señor. Gracias. Gracias por hablarme, Señor, muchas veces diciéndome no lo hagas. Y aún yo no prestándole atención y haciéndolo, viniste a corregirme porque me amas. Gracias. Yo te pido que haya un entendimiento en cada uno de mis hermanos hoy día de el verdadero valor de tu disciplina y de cómo ella nos lleva siempre a crecer y a desarrollar perfección en nosotros. Que podamos identificar cómo tú nos disciplinas aún a través de otras personas. Quizás algunos se han alejado de ciertas personas porque no querían escuchar más de ellos reprensiones. Y quizás a través de esas personas tú estabas hablando a sus vidas, trayendo disciplina. Que aprendamos a discernir cuando tú estás hablando a través de otros, llamándonos la atención, como una gran manifestación de tu amor. Gracias te damos hoy día por tu palabra. Yo te pido que sea sellada y atesorada en nuestro espíritu, Señor, y que no sea olvidada. Que durante esta semana podamos continuar meditando en todo lo que tú hoy nos has hablado y podamos, Señor, usar todo ello para poder seguir avanzando en el camino de la vida, seguir yendo hacia arriba, no hacia abajo. Y que si estamos experimentando un momento, un tiempo de mucha disciplina en nuestras vidas o aún de castigo, podamos entender que tú lo estás permitiendo porque quieres algo bueno con nosotros. El Padre al que ama, disciplina. Gracias, Dios. Gracias, Señor.